Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos 31 al 33. Cuando estemos ahí me responden con un glorioso amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For these pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom in his righteousness, and all the things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Hoy vamos a predicar bajo el tema deja que el reino de Dios gobierne tu vida. Repitan conmigo, dejaré que el reino de Dios gobierne mi vida. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos por este día, Señor. Padre, Señor, en tu nombre, Padre amado, Señor, atamos todo espíritu de hechicería, de brujería, de ocultismo, satanismo, vudú, Padre amado, Señor, que quiere interponerse, Padre amado, Señor, a esta prédica, Padre amado, Señor. Derribamos, Padre amado, Señor, en los cielos, en los aires, Padre amado, Señor, todo espíritu de anticristo, Padre amado, Señor. Todo espíritu, Padre amado, Señor, de dejadez espiritual. Todo espíritu contrario a tu espíritu, Padre amado, Señor. Le pido, Espíritu Santo, que sea usted el predicador por excelencia. Le pido, Padre amado, Señor, que sea Jesucristo hablando a través de mí y que no sean pensamientos ni palabra de hombre, Señor. Que sea, Padre amado, Señor, la verdad de su Santo Espíritu fluyendo, Padre. Prepare los mentes, prepare los corazones, la tierra fértil donde esa semilla caerá, Padre amado, Señor, y dará fruto, Padre amado, Señor, y llevará fruto en abundancia, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, glorioso Jesús de Nazaret. Amén. Tomemos asiento, por favor. Si es para mí, se lo acepto, pero si es para Dios, mucho más grande. Aquí la palabra nos dice que mucha gente se afana con diferentes cosas. Existe un gran problema en las iglesias cristianas, católicas, tú nombre la denominación que tú quieras en todo el mundo. La gente busca el efecto, mas no la causa. La gente sigue a Cristo si recibe un milagro. Si tiene una sanidad. Si Dios le da un excelente trabajo. Si está bien con sus hijos. Si está bien con su pareja. Pero aleja de Dios cuando todas estas cosas cambian.
Muchas veces venimos a la iglesia porque se nos dice que si vienes a los pies de Cristo, todo va a cambiar, todo va a ser victoria, todo va a ser alegría, todo va a ser felicidad. A lot of times we come to church because someone tells us that when you come to Jesus, when you come with Him, everything is going to change. It's going to be victory, it's going to be happiness, it's going to be okay. La vez pasada yo predicaba que Cristo jamás nos presentó, nos prometió un mundo sin problemas. Last time I was preaching about that Jesus never promised us a life or a world without difficulties. Lo que Cristo nos prometió es que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, ayudándonos a caminar con nuestros problemas. What He did promise is that He will be with us until the end, helping us go through that problem. Porque muchas veces nosotros Why a lot of times we flaqueamos o nos alejamos o nos sentimos de Dios cuando Dios no nos cumple una cosa que le pedimos. Why a lot of times we turn our back on Him when He does not do something that we want? Porque no somos maduros espiritualmente. Because we are not mature spiritually. Porque buscamos lo que Dios nos puede dar, Because we seek for what God can give us. pero no buscamos a Dios por lo que es Él. But we don't seek for God for who He is. Muchos de nosotros somos padres. A lot of us, we are parents. Hay hijos que son fieles. There are some kids that are faithful. Hay hijos que son justos. There are some kids of us that are just that have justice. Que cuando nos ven abajo o enfermos, That when they see us down or sick, nos buscan, se acercan a nosotros, nos aman. they come close to us and they come and help us and they love us. Lamentablemente hay muchos hijos que son solamente convenencieros. Unfortunately, there are some kids of ours that usually get closer to us when they need something. Que solamente cuando le podemos dar cosas es cuando nos hablan bonito, cuando se acercan a nosotros o cuando nos buscan. Only when they want something, they come closer to us and they talk to us very nicely and kindly. Imagínate Dios, que es el Padre de todos nosotros, cómo se llega a sentir. Toda la gente viene a la presencia de Cristo todos los días y lo único que escucha el Señor es: Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame. Imagine God how He feels when we come to His presence and pray with Him. He only hears from us, give me, I need, give me. Tomamos a Cristo como Santo Claus We take Jesus Christ as a Santa Claus. y Cristo no es ningún Santo Claus. And Jesus is not a Santa Claus. Cristo es tu creador, es tu Padre, es tu Redentor. Jesus is your Father, is your Creator, is your everything. Muchas de las cosas que tú le pides al Señor, el Señor te las cumplirá. A lot of things that you ask God for, He'll give it to you. ¿Y por qué te las da? Porque te ama. And why does He give it to you? Because He loves you. Pero muchas veces el Señor quiere que no seamos niños chiqueados o irresponsables que solamente pidamos. But a lot of times God wants us to be not only kids that only ask for things and He gives us to us. ¿Quieres ver una persona que no sirve para nada, una persona que sea un parásito en su vida? Do you want to see someone that in his life it's nothing and he cannot do anything in his life? Es una persona que de niño se acostumbró solamente a extender la mano y que se le diese todo sin ningún esfuerzo. That person is a person that since he was a kid, he would only extend his hand and ask for something. Hace tiempo estaba con un amigo, un motivador muy exitoso el hombre, tiene bestsellers y estaba en su rancho en California, en Texas. A long time ago, I was with a friend. He's a motivator. He's a friend of mine, and I was in Texas with him in his ranch. Y subimos a volar en su avión. And we went up flying in his airplane. Y cuando íbamos subiendo, And when we were going up and flying, él me decía algo bien importante. he was telling me something very important. Giovanni, no importa cuánto tú crezcas en los negocios, He said, Giovanni, it doesn't matter how big you grow in business. no cometas el error que yo y mucha gente exitosa cometemos. Don't do the mistake that me and other successful businessmen does. Nunca permitas que tus hijos ignoren el poder del hambre. Never allow your kids to ignore the power of hunger. Y le dije, no te entiendo. And I said, I don't understand. No quieres que le dé de comer a mis hijos. And I said, you don't want me to give food to my kids. Me dice, mira Giovanni, lo que nos hace exitosos a personas como nosotros es que venimos desde abajo. Listen, Giovanni, what makes us successful people is that we come from down, very down. Aprendimos a enfrentarnos a la vida. And we know how to come in life. Aprendimos a trabajar desde muy pequeños. We know how to work since we were very small. El esfuerzo y los problemas nos fueron formando. All the effort and the problems are the ones that. Y cuando logramos el éxito, cometemos el más grande error que pueda cometer un padre. And when we are successful, we do the big mistake that a father can do.
Lo primero que decimos, yo no quiero que mi hijo pase por las necesidades que yo pasé en mi país. And the first thing we say is, I don't want my kids to go through what I've been through. Entonces cometemos el error de darle todo lo que a nosotros nos faltó. And so we make the big mistake of giving everything that we didn't have when we were kids. Y el niño creerá que solamente es cuestión de extender la mano y recibir. And the kid thinks that it's only for them to ask and they will receive. Ahora, nuestro Padre Celestial es un Padre sabio. Now, our Heavenly Father is a very wisdom Father. Él nos va a empezar a dar cosas cuando nosotros llegamos al Evangelio. He's going to begin give us things when we first got to His. Quizás te sana de una enfermedad. Maybe He heals you from a. Quizás te dé el trabajo que estabas buscando. Maybe He gives you the job that you were looking. Quizás te dé la persona que se alejó. Maybe He gets back the person that went away. Pero llega el momento que Dios dice, mijito, solamente me estás pidiendo. And then there's a point where God says, hey, wait a minute, you're only asking. Pero ¿cuándo vienes a agradecerme? But when do you come to thank me? ¿Cuándo vienes a adorarme? When do you come to adore me? ¿Cuándo vienes a bendecirme? When do you come to bless me? Y Dios deja de darnos. And then God stops giving us. No porque no nos quiera seguir dando. It is not because He doesn't want to keep giving us. Es porque quiere que no nos perdamos. It's because He doesn't want us to get lost. ¿Y qué hacemos nosotros como niños chiqueados? And what do we do as little kids? Nos resentimos de Dios We get resent with God, y nos alejamos de la presencia del Padre. and then we just go away from His presence. En este lugar la palabra nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. And here in the scripture says, but seek first the kingdom and the rightness, and all the things will be given to you as well. La palabra reino viene de la palabra basilia, no vaselina, basilia, que quiere decir gobierno. The word kingdom comes from the word basilia. It's not Vaseline. It means government. Existen dos tipos de gobiernos en este mundo. Existe el gobierno del diablo o del hombre. There's two kinds of kingdoms here in this world. First is the government of the evil or the man, Y existe el gobierno de Dios. and then there's the kingdom or the government of God. En el Padre Nuestro, In the Heavenly Father, la palabra dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. it says, Heavenly Father, that you are in heaven, and sanctified is your name. Venga a nosotros tu reino. It says, come your kingdom over us. Y dice ahí, hágase tu voluntad. And then it also says, do your will over us, Así en el cielo, así en la tierra como en el cielo. as in earth as in the heavens. Danos hoy nuestro pan de cada día. Give us our daily bread. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Forgive our sins as we forgive those who sin against us. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Keep us from being in temptation and deliver from the evil. Aunque realmente, déjame te digo algo bien importante, ese no es el verdadero Padre Nuestro. But let me tell you something, that's not the truly Heavenly Father. La iglesia lo cambió, The church changed it. pero realmente en el arameo, en el que hablaba, el idioma en el que hablaba Cristo, But really, in the Aramaic, in the original language that Jesus spoke, habla de que Cristo no nos deje, habla de que el Padre no nos deje estar en enfermedad, it talks about that the Father not leave us out of illness, no nos tenga en pobreza, take us out of poverty, perdone todo lo que viene siendo nuestras deudas financieras. and also talks about forgiving. No habla tanto de cosas espirituales, habla de cosas naturales. It is not basically about spiritual things. It talks about that there are natural things. Realmente el reino de Dios In reality, the kingdom of God, no quiere que nosotros suframos. it doesn't want us to suffer. Déjame decirte una cosa, ¿por qué estás en enfermedad? Let me tell you something. Why are you ill? ¿Por qué estás en tristeza? Why are you sad? ¿Por qué estás en angustia? Why are you feeling bad? ¿Por qué estás en depresión? Why do you have depression? Simple y sencillamente porque el reino de Dios no vive en ti. It's just simply because the kingdom of God does not live over you. ¿Qué tipo de reino estás siguiendo? What kind of kingdom are you following? Hay dos tipos de reinos. There's two kinds of kingdoms. Así como existe el cielo, As well as heaven exists, así como existe el infierno. also the hell also
Aquí en la tierra, here on earth, nosotros no solamente estamos hablando que el reino del cielo va a estar en el cielo. El reino del cielo tiene que estar en la tierra. here on earth, we don't only talk about the King of Heaven has to be in heaven. It has to be here on earth. Mucha gente también puede estar viviendo en este momento en el paraíso o puede estar viviendo ahorita en el infierno. A lot of people that are living here on this earth can be living in the paradise, or they can be living in hell. Todo depende de la decisión que tomes en tu vida. It's just depending on the decisions that you take in life. Vamos a poner el ejemplo de la hermana Dolores. Let's put an example, Sister Dolores. Dos reinos jalándola. Two kingdoms are pulling her. Hoy dijo, me invitaron a salir. Today she said, Había dos caminos. someone asked me to go out. Podía ir a bailar o a salir There's two ways. She could go out al reino del mundo, to the world, pero decidió venir al reino de Dios. but she decided to come to the kingdom. Es una decisión que tú tienes que tomar. It's just a decision that you make. El reino del mundo The kingdom of the world, te llevará a pobreza, it will take you to poverty, necesidad, to need, enfermedad, ill, mentira, to lies, todas las cosas malas de este mundo. all the bad things of this El world. reino de Dios The kingdom of God te traerá libertad, will bring you abundancia, abundance, felicidad, happiness, gloria, glory, tranquilidad, tranquility, paz. peace. ¿Qué reino está siguiendo tu corazón? What kingdom is your Déjame decirte 4 cualidades que tiene el reino de Dios. Let me give you 4 qualities. Y más que una prédica, esto es una enseñanza. Primero, es justo. Dios me decía que les dijera que el reino, a diferencia de cualquier reino que existe en la tierra, Let me tell you 4 qualities about the kingdom of God. First, it's He is very just. ¿todos ustedes hablan español? Sí, pues vamos a dejar un ratito lo que viene siendo la traducción y mejor vamos a tirarlo en español, ¿sale? El primero es, el reino de Dios es justo. Gracias por la traducción. El reino de Dios es justo. ¿Qué quiere decir que el reino de Dios es justo? El reino de Dios, hermanos, siempre le gusta las balanzas justas. Nunca es como el gobierno de los humanos. El gobierno de los humanos se va en base a muchos gobiernos humanos. Está el republicano, está los gobiernos que son tiranos, está el democrático. Hay muchos gobiernos que existen en esta tierra. Está el reino del diablo. Cristo decía que el príncipe de este mundo era el príncipe del mal, el príncipe de las tinieblas. Cuando Cristo salió del desierto, la tercera tentación que el diablo le hizo a Jesucristo fue: si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo y su riqueza. ¿Por qué se los estaba dando? Porque simple y sencillamente Él gobernaba este mundo. Mucha gente se aleja de la iglesia. Mucha gente busca las cosas del mundo. Mucha gente se mete en prostitución. Se mete en lo que viene siendo vender drogas. Mucha gente está en pornografía. Mucha gente está haciendo cosas que no son agradables para Dios. ¿Y por qué hacen esto? Simple y sencillamente por el amor al dinero. La palabra nos dice que el amor al dinero es el principio, el mal de todas las cosas. Aquí nos dice que el reino de Dios es justo. Habla 86 versículos, habla la Biblia de la justicia de Dios. Si nosotros vamos a 2 de Corintios 5:22, nos dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Número 2, no tiene que buscarlo, hermano, no se preocupen. Número 2, no se corrompe con el tiempo. Existen muchos gobiernos, inclusive existen muchos gobiernos en las iglesias que son puestos por hombres, que en la actualidad empiezan trabajando con el temor de Dios, con el amor de Dios. Existe cualquier tipo de gobierno. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de presidentes en pueblos, en ciudades, que empiezan a prometer muchas cosas, pero que solamente llegan al poder y con el tiempo se olvidan de todas esas promesas que hicieron al pueblo? ¿Por qué? Porque a través del amor al dinero se corrompen de hacer bien a la humanidad. El reino de Dios jamás se corrompe. Y en Isaías 4:10 nos dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo te esfuerzo. Y la palabra nos dice: siempre. Repita conmigo: siempre. Dios dice: siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia.
Dios jamás cambia. ¿Por qué muchas veces? Eso es estar motivado. ¿Por qué muchas veces, hermanos, en las iglesias terminamos dañados? ¿Sabes por qué? Porque vienes y pones la mirada en un hombre. Quizás pusiste la mirada en un pastor. Quizás pusiste la mirada en un líder. Quizás pusiste la mirada en alguien que te habló bonito. Pero déjame decirte una cosa, el hombre se corrompe. Esta carne se corrompe. Esta carne se enferma y se corrompe. Pero Dios jamás se corrompe. Dios es inmutable. El mismo Dios que fue ayer es el mismo Dios que soy y es el mismo Dios que será siempre y estará siempre contigo. Eso quiere decir que Dios nunca se corrompe. Si tú no quieres sufrir en esta vida, no pongas la mirada en el hombre. La palabra nos dice maldito el hombre que pone la mirada en el hombre. Pon la mirada en el que nunca falla, en el que nunca cambia, en el que siempre estará contigo, en el que nunca te abandonará. Es tan fiel que dice la promesa que aunque tu padre y tu madre te dejaran, aun con todo eso yo te recogeré, dice Jehová. Otra característica que tiene el reino de Dios diferente al reino de los hombres, nunca termina. Es para siempre. Han pasado muchos gobiernos sobre esta tierra. Han pasado muchos imperios y muchos reinos. El gobierno de los romanos, de los egipcios, de los fenicios, los mayas, los aztecas. Pero aunque han logrado grandes riquezas, grandes fortunas, gran reconocimiento, el gran Alejandro Magno que le llamaron, Napoleón, Hitler, muchos hombres de la tierra. Pero te digo una cosa, todos ellos murieron y perecieron. Pero hay uno que se nombró el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que murió y el que resucitó y el que subió y está a la diestra del Padre. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros. Digan conmigo, Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Déjame darte otra característica diferente del gobierno de Dios. Yo te voy a hablar el día de hoy de dos tipos de gobierno. Un gobierno que perece. Mucha gente pone en la actualidad la esperanza en que no tenemos para comer. ¿Y vamos a dónde? Vamos al WIC a pedir dinero para que nos den estampillas. Muchas veces se nos acaba la leche del bebé y vamos al WIC para pedir lo que viene siendo dinero. Muchas veces se nos acaban las cosas y vamos nosotros buscando la benevolencia del hombre. Hubo un tiempo que Isaac tuvo hambre. Hubo un tiempo que Isaac tuvo hambre. Y fue al rey de Salem a pedirle comida. El rey le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que darte. Yo también tengo hambre. Pero Dios en sueños le dijo, hey, no desciendas a Egipto. Porque aún recuerdo el pacto que hice con mi siervo Abraham. Y toda esta tierra que tú ves, y su plenitud y toda la llanura, yo te las entregaré en tu mano. No pongas la mirada en el gobierno. No pongas la mirada en tus familiares. No pongas la mirada en tu pastor. No pongas la mirada en absolutamente ninguna cosa, hermano. Pon la mirada en Jesucristo, en el reino de Dios. Muchas veces buscamos todas las cosas de afuera y venimos a las cosas de Dios buscando las cosas de afuera. Pero no hagas riquezas aquí en la tierra, haz riquezas en el cielo. Te voy a dar el paso número 4. Mateo 28:18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay dos tipos de reinos, hermano, el reino de Dios y el reino del diablo. En Juan 18:36-37 nos dice la palabra, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Déjame te digo algo, hermano. El reino de los cielos se encuentra en el cielo, pero date cuenta que hubo una rebeldía en el cielo. La primera persona que se rebeló fue Satanás. Les voy a despedir, que no entren ni salgan, por favor, tengan respeto a las cosas de Dios. Tengan respeto a la palabra de Dios. Discúlpenme, en esa área yo soy muy celoso. Amén. Hay una rebelión que hubo en el cielo. Y la primera rebelión que hubo en el cielo fue por medio de Satanás. Satanás quiso sentirse Dios. Nadie puede estar en el lugar de Dios. Tú no puedes poner absolutamente a nadie, ni a tu presidente, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hermano, ni a tu hermana, ni a tu primo, ni a tu hijo, ni absolutamente a nadie en el lugar que a Dios le corresponde. ¿Qué nos impide predicar el reino de Dios? ¿Para qué venimos a una iglesia? ¿A escuchar un sermón? ¿A motivarnos? ¿A llorar? ¿A brincar? Satanás allá afuera, mi hijo, se está trabajando. Satanás tiene un reino bien establecido. No crean que están desorganizados. Cada uno de nosotros tenemos un demonio que nos cuida día con día. Y ese demonio pensamientos. Ese demonio nos lleva a hacer las cosas malas. Ese demonio nos lleva a adulterar, a mentir, a pelear, a fornicar, a mentir, a tomar. Porque está haciendo su trabajo. Y sobre ese demonio está la potestad. Y sobre esa potestad está un principado. Y hay huestes de maldad. Pero tú eres un guerrero de Dios. Tú fuiste comprado a precio de sangre. Pero no fuiste comprado a precio de sangre solamente para venir a estar sentado en una iglesia. Tú fuiste comprado a precio de sangre para dar testimonio de la verdad. Para expandir el reino de Dios en la tierra. Para decir que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Déjame decirte algo, querido hermano. No se trata de tiempo. Muchas veces llegamos a las cosas de Dios, dice, es que yo apenas tengo 2 años. ¿Y quién te dijo que se trata de tiempo para que tú des testimonio de lo que Cristo hace en tu vida? Hay gente que tiene 20 años en el Evangelio y no está dando absolutamente ningún fruto. Y hay gente que tiene 2 meses en el Evangelio y está trayendo gente al arrepentimiento. ¿Qué te está deteniendo, querido hermano, de dar fruto? ¿Qué te está deteniendo de llamarle a la gente, a las almas perdidas? Están en necesidad. Dice la palabra, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Allá afuera en el reino que buscamos anteriormente, encontrábamos soledad, encontrábamos traición, encontrábamos tristeza, encontrábamos desolación, encontrábamos enfermedad, encontrábamos burla, encontrábamos cosas malas. Pero la gente llega a ese reino engañada por medio de Satanás. A través de la radio, a través de la televisión, a través de las revistas, a través de los amigos, a través de las mentiras, a través del vacío, de la desolación. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Porque el reino de Dios no se puede plantar solo en la tierra. Aquí tengo el reino de Dios conmigo. Ese es el reino de Dios. Y aquí tengo el reino del diablo. Y de pronto viene, levántese hermana Francisca. De pronto viene Satanás y manda a uno de sus demonios. Agárrela, empiece a hablarle. Llévesela para allá, por favor. Y se la lleva. Levántese, por favor, llévese a ella. Viene el demonio y se la lleva. Levántese, por favor, y traiga a él. Lo enferma de cáncer. Levántese, lo enferma de cáncer, lo hace sentirse miserable y se lo lleva. Usted le pidió algo al Señor, el Señor no se lo cumplió, era estéril. El Señor no le dio al niño que quería. Se va al mundo de las tinieblas. Váyase para allá, por favor. Y ahora la pregunta es, ¿cuál reino está ganando? El que está trabajando.
¿Y nosotros, hermanos, qué estamos haciendo? Sentaditos, esperando solamente que venga un demonio y nos haga irnos. Esperando solamente que venga un demonio y nos gane la victoria. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a expandir el reino de Dios en la tierra si no estamos luchando? Hermanos, el ser cristiano no es decir que creo en Cristo. El ser cristiano es predicar las buenas nuevas, el evangelio. Es realmente mostrar de que Cristo, en Cristo hay paz, hay amor, hay tranquilidad, hay gozo, hay perdón de pecados. Mucha gente no quiere escuchar el evangelio. Mucha gente no desea escuchar la verdad, porque la verdad muchas veces duele. La verdad nos confronta con nuestro pecado, pero la verdad te limpia. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solamente en Cristo Jesús, hermanos, podemos encontrar vida y vida en abundancia. Tomen asiento, por favor. Jesucristo dijo que todo el que buscara su vida la perdería, pero todo el que se perdiera su vida por amor a Él, la encontraría. ¿Qué vida quieres buscar ahorita? ¿La vida del reconocimiento del hombre? ¿La vida del dinero? ¿La vida del poder? Mucha gente se afana trabajando doble turno, nunca descansa, nunca honran el día de descanso del Señor. Trabajan y trabajan y trabajan. Su vida se convierte en constante trabajo, un constante afán. Logran resultados financieros, sí, pero ¿a causa de qué? A causa de enfermedad, a causa de estrés y a causa de muerte. Y finalmente, ¿cuál es el pago? Que perdiste tu vida y tu alma. ¿Qué nos aleja del reino de Dios, hermanos? Dos cosas principalmente nos alejan del reino de Dios. La primera es la rebeldía. La palabra en Ezequiel 28, 12 al 19 nos dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y diles: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, hablando de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo por tierra pondré para que con las maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Déjame te hago una pregunta. Si Satanás, siendo la creación perfecta de Dios hasta ese entonces, siendo un querubín hermoso, siendo hecho de piedras preciosas, teniendo tanta sabiduría y tanta hermosura en él, al momento de tal rebeldía en su corazón, fue destituido de la gracia y de la gloria de Dios, que te hace creer que si tú te rebelas delante de Dios, no puedes ser destituido de la gloria de Dios. La rebeldía, la desobediencia. ¿Cómo puedes saber cuando hay un reino de Dios en un lugar? Simple y sencillamente llega una casa. Vas a ver lugares que llegas y vas a sentir tranquilidad, vas a sentir paz, vas a sentir gozo, no vas a querer salir de ahí, vas a sentir como que hay más luz, la luz que hay ahí brilla. Hay algo que da testimonio de que ese lugar es un lugar donde el reino de Dios está.
Mientras que llegas a otros lugares y desde que llegas sientes opresión, sientes tristeza, sientes desánimo. Es más, sientes el ambiente frío, no necesariamente porque no haya calentón. ¿Qué tipo de reino mora en ese lugar? ¿El reino de las tinieblas o el reino de Dios? ¿Qué reino vive en tu corazón, querido hermano, hermana que estás aquí el día de hoy? ¿Está reinando el reino de Dios o está reinando el reino de las tinieblas? ¿Qué persigue tu corazón? ¿Los afanes, las mentiras de este mundo? ¿O estás esperando? ¿Estás listo para la venida de tu Padre amado Jesucristo? Un solo Rey, Jesucristo. Es justo, es verdadero. Nunca paga mal, nunca miente. Muchas veces como hijos nos rebelamos ante las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Me decía una pastora, muchas veces no llegamos ni a Tarzán y ya nos sentimos chitas. Y nos rebelamos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra hacia nosotros. Si tú no pagas un ticket, vas a ir a colección. Si tú golpeas a alguien, vas a ir a la cárcel. Si tú te pasas un alto, te va a llegar un ticket. Si tú haces fraude a una persona, terminarás en la cárcel. Pero muchas veces en la misma iglesia, hermanos, no nos sometemos a los pastores. No nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto en la tierra. Cristo mandó a Pedro, siendo pescador, que sacara de la boca de un pez una moneda, un dracma, para pagar los dos impuestos de él y de Pedro. ¿Cómo es posible que un carpintero le estuviera enseñando a un pescador que venía de mucho tiempo siendo oficio pescador lo que tenía que hacer? Yo creo que durante todo el tiempo que Pedro estuvo sacando pescados en ese lugar, jamás sacó ni siquiera un denario de la boca de un pescadito, mucho menos un dracma. A otro le dijo, preparando la cena, ve y cuando entres, dile al padre de familia, prestarme el pollino. El maestro lo ocupa. Donde veas al hombre que entra con el cántaro encima, síguelo. En Israel no eran los hombres los que llevaban agua, eran las mujeres. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto? Porque estaba enseñando obediencia absoluta. Si podían obedecer a lo que veían, podían obedecer al Espíritu Santo, que vendría en representación de Jesucristo. Ahora, querido hermano, déjame te hago una pregunta. Si no puedes obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, ¿cómo obedecerás a las autoridades celestiales que no ves? La obediencia te lleva al reino de Dios. La desobediencia te aleja del reino de Dios. El sometimiento te lleva al reino de Dios. La rebeldía te aleja del reino de Dios. Tú decides. Hubo personas que se rebelaron. Adán y Eva se rebelaron, obedecieron. Saúl obedeció mucho, pero dejó de obedecer. Le costó su reinado. Acab y Jezabel desobedecieron. En la palabra en Romanos 13:1-7 nos dicen: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué debemos de hacer nosotros, queridos hermanos, para poder tener el reino de Dios en nuestro corazón? Obedecer a las cosas establecidas por el reino, porque todas las cosas que pone Dios son cosas buenas. Tú no puedes estar la mitad en el reino de Dios y la mitad en el reino del mundo. Tú no puedes estar haciendo las cosas, la mitad de lo que Dios quiere y la otra mitad rechazarlo. O eres de Dios o eres del diablo. O eres de la verdad o eres de la oscuridad. Tú decides, querido hermano. Jesucristo nos libera de la muerte y del reino de las tinieblas. La palabra Colosenses 1:13 nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos retención por su sangre,
el perdón de pecados. Déjame decirte 4 pasos que necesitas para pertenecer al reino de Dios. 1, creer en el Evangelio. 2, obedecer sus estatutos. 3, ser bautizados en el nombre de Jesús. Y 4, predicar el Evangelio a toda criatura. Déjame decirte una cosa, querida iglesia. Estamos en tiempos apocalípticos. Estamos en los últimos tiempos. La palabra nos dice que en los últimos tiempos a lo bueno se le dará malo y a lo malo se le llamará bueno. En este tiempo el Espíritu Santo está derramado sobre toda carne. Joel lo profetizó. Pero también es cierto que el reino de las tinieblas está haciendo de la suya. Hay mucha rebeldía, hay mucha desobediencia. Los padres en contra de los hijos en contra de los padres. Los familiares dejan de hablarse. En la misma iglesia hay una apatía total. Los matrimonios, no hay obediencia. La mujer quiere ser más que el hombre. La mujer quiere llevar los pantalones en vez que el hombre. No fue algo instituido por la mano de Dios. Los hijos quieren darle órdenes a los padres. Las ovejas quieren andar criticando y juzgando a sus pastores. No puedes reinventar la rueda. Dios ya estableció un gobierno. Por eso dice la palabra, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hubo uno que se reveló. Y de ahí fueron muchos que escucharon la voz del revelador. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los sacaron y los echaron fuera del cielo. No puedes decirte cristiano si tú no obedeces las órdenes de tu Dios. Los preceptos, los conceptos que Dios ha establecido son para vida y vida en abundancia y vida eterna. Pero si tú los desobedeces, si tú no haces lo que dice la Biblia, la verdad, serás solamente una persona viniendo a calentar solamente una silla, pero no habrá fruto en ti. ¿Qué fruto estamos dando, iglesia? Quiero que me levanten la mano y me digan una cosa. ¿Cuántos de ustedes conocen 2 versículos de la Biblia? Levanten la mano. 2 versículos de la Biblia. Los que sean. 1, 2, los niños, los adultos, todos. ¿Quién conoce 3 versículos? 4 versículos. 5. ¿Quién conoce Juan 3:16? Ahora con esos versículos que conoces, dime cuántas almas ganaste para el reino este año que acaba de pasar. ¿Cuántos ganaron 2 almas? ¿Cuántos ganaron 3 almas? 4 almas, 5 almas. Entonces, si no estás expandiendo el reino, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, iglesia? Si no estamos expandiendo el reino, ¿qué es lo que estamos haciendo? Satanás está expandiendo su reino. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y son los valientes? ¿Lo que qué? Un día venía en la camioneta y me decía el Señor, hijo mío, ¿dónde está el reino de los cielos? Y le decía, pues allá arriba, ¿no? Me decía, no, el reino de los cielos es aquí abajo. Es el reino de los cielos. Aquí quiero establecer mi reino, me decía el Señor. Y me decía, pero hay violencia, porque por medio de Satanás se ha metido mucha violencia. Y muchos de mis hijos tienen miedo de predicar mi evangelio. Y muchos de mis hijos tienen miedo de hablar de mí. Y muchos de mis hijos no hacen lo que yo les ordeno. Pero son los valientes, hijos míos, los que arrebatan ese reino. Porque este reino yo lo crié para glorificarme yo. Y Satanás se adueñó de él. Y por eso te hice a mi imagen y semejanza. Para que en mi nombre tuvieras toda la autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermedades, de libertar a los cautivos, de predicar las buenas nuevas de mi reino. Te di autoridad y te di mi nombre para que fueras y arrebataras de los brujos, de los hechiceros, de los agoreros mi reino, que jalaras almas para mi reino.
porque te he hecho valiente para que hables la verdad, y te he hecho imagen y semejanza mía, y te he soplado de mi espíritu. ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué estás haciendo con la autoridad que Cristo te ha dado? Ponerte una corbata te hace ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Saber la Biblia te hace ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Santo, gloria a Dios, aleluya, bendito soy. Alábale que eso no es ser cristiano. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás saliendo a predicar el evangelio? ¿A quién le estás hablando que Cristo viene pronto? ¿A quién le estás diciendo que Cristo murió por tus pecados? ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué autoridad Dios te dio para ser representante de su reino en la tierra? Dios te compró a precio de sangre. Dios te vino a mostrar como hombre que podía aguantar absolutamente todo lo que se le hiciera por amor. Y bajó y sometió a todo principado, a toda potestad, a toda hueste de maldad. En las iglesias los visten como guachitos. ¿Para qué? Payasos son. Porque llega un brujo y le tienen miedo. Los brujos se meten como chuchos por su casa. Vienen los espías. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios? Oh, yo sé mucha Biblia. Y sé Biblia para ponerme a dialogar contigo y decirte que yo sé más Biblia que tú, hermanito. ¿De qué te sirve tanta Biblia que sabes si no le crees ninguna palabra a tu Dios? ¿De qué te sirve la autoridad que Dios te dio si no estás imponiendo la mano para que la muerte vaya, para que la pobreza desaparezca? A Cristo le dijeron, por Beelzebú echa fuera a los demonios. Y Cristo dijo, si yo por Beelzebú echo fuera a los demonios, ¿por quién lo echarán sus hijos? Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado. Si vives enfermedad, si vives pobreza, si vives tristeza, si vives depresión, si vives angustia, no me puedes decir que el reino de Dios mora y vive dentro de ti. Porque el reino de Dios nos vino a dar libertad, y libertad y vida en abundancia. Y no hay ningún demonio, ninguna potestad que se pueda parar en el reino de Dios. Si tu casa está cubierta por el Espíritu Santo de Dios y en tu casa mora el Espíritu de Dios, no tienes que tener que te vengan a tirar cochinada a tu puerta. No tienes que temer que te digan que hay un brujo que te está haciendo cosas, porque no hay autoridad ni hay poder en ellos. La autoridad y el poder verdadero viene del Padre Eterno, de Jesucristo. Toda autoridad, toda potestad se me ha dado en la tierra y en el cielo, dijo el Señor. Si tenemos toda autoridad y toda potestad, y a través de Jesucristo fuimos llamados hijos de Dios y coherederos del reino, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hizo tu Padre? ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Estás jugando al evangelio? ¿Cómo se te va a pasar el 2015? Trayendo la Biblia debajo del sobaco para que digan que eres evangélico. Yo no quiero ser evangélico, ni quiero ser cristiano. Yo quiero ser un portador de su gloria. Yo quiero decir que Cristo vive en mí y que el Espíritu Santo fluye a través de mí. Si a cada persona que tú le hablas no hay transformación, no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, no me puedes decir que Cristo vive en ti. Eres una farsa, eres bluff, eres fantasía, eres trajecito, pero eres nada, porque no estás en el reino de Dios. ¿Qué reino mora en ti? ¿Qué reino vive en ti? Dos reinos. El reino del mundo perecerá junto con su rey y sus príncipes. O serás de los 140,000 que el Señor levantará, de los escogidos de Jehová, que serán levantados de entre todas las naciones y todos los pueblos, para reinar como príncipes sobre esta tierra, cuando el reino de Dios se haya
establecido. Pero ¿sabes quiénes serán esos 144,000 o esos 140,000? Los que estén haciendo la voluntad del Padre. Los que estén ganando almas para Dios, los que estén predicando el Evangelio, los que estén echando fuera demonios, los que estén sanando enfermedades, los que estén dando testimonios de que Cristo vive y de que Cristo viene. Porque traerás marcado aquí y aquí y aquí el nombre de tu Dios. Y los demonios no te verán a ti cuando te acerques. Verán al Hijo de Dios viniendo, caminando sobre ellos, y te temerán. No puedes decirme que estás en derrota. No puedes decirme que estás caído. Ay, pastor, si usted viera, tengo unos sueños inmundos. Métase un buen baño de agua helada y póngase a ayunar y póngase a orar y acérquese al reino de Dios. ¿Qué reino existe en su corazón, hermanitos? Mijos, dijo Cristo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. No es de nosotros. Estamos cautivos, estamos podridos. La maldad de este mundo nos ganó. Es de ustedes. El reino de Dios es de ustedes. Ustedes son la sal. Ustedes son la luz. No hagan lo que los adultos hicimos, de no dar testimonio. Nos empezamos a pelear unos con otros. Nos empezamos a juzgar unos con otros. Yo tengo la mejor iglesia. Yo sé más esto. Yo esto. Payasos. Vanidad ante Jehová. Cristo dijo que los más pequeños serían los más grandes, que el que viniera a servir sería el más grande. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, el Hijo del Hombre vino a servir. Arrogancia, soberbia existe en nuestro corazón, podredumbre, querer ser los reconocidos, que vean que yo soy el reconocido, que vean que... Vanidad y soberbia. Deja que tu Dios te reconozca. Deja que tu Dios te exalte. Deja que tu Dios te ponga como príncipe. Sirve cada día a tu Dios. Me encantó cuando Cristo vino. Dios predicó a través de ese niño de 8 años y me dijo que en preescolar ya estaba formando su primera iglesia y que tenía 5 almas y que le decía al Señor, ¿solamente 5 almas? Son solo esto lo que tienes. Cristo estaba retando a Dios. Un niño de 8 años y en ese tiempo tenía 5. Y retando a Dios diciéndole, papá, ¿es todo lo que tienes, solamente 5 almas? Y Dios le decía, mijito, apenas metí mi pinky. Cuando crezcas, pondré toda mi mano sobre ti y verás de lo que yo soy capaz de hacer. ¿Qué te impide ser como un niño? Dejamos de ser como niños. Dejamos de creer. Dejamos de ser humildes. Dejamos de aprender. Llega el tiempo en que creemos que ya todos lo sabemos, que ya todos los conocemos. El ser viejo no te hace ser sabio. Hay veces el ser viejo te hace ser más ignorante. La sabiduría viene de tener temor de Dios. La sabiduría viene de hacer los preceptos que Dios ha establecido en tu vida, para el beneficio de la humanidad, no solamente el beneficio tuyo. La sabiduría viene de cuánto existe en tu corazón ser bendición para muchos y no ser bendición para ti mismo. En ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Cuánta gente está en necesidad afuera, hermanos? ¿Cuánta gente está pensando en suicidarse? ¿Cuánta gente vive triste, en desolación, en tristeza? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Este es un llamado a la conciencia, no es una prédica más. Quizás no es una prédica bonita ni motivacional, ¿sabes? Pero una prédica bonita y motivacional te motiva nada más que sales de aquí a la puerta. Veniste a un bonito show.
Todas las cosas del reino no son cosas de show. Palabra arrepentimiento quiere decir cambio total de mente. Onaham en hebreo, volver atrás. Vuelve a tu primer amor, iglesia. Yo te invito a que vuelvas a tu primer amor. Si ya hay religión en ti y el reino de este mundo te ha alejado del reino de Dios, vuelve a los básicos. Empieza a predicar el evangelio. No solamente trabajes en la obra de Dios expandiendo el reino de Dios. Trae almas al reino de Dios. Trae perdidos al reino de Dios. Trae enfermos al reino de Dios. No tengas miedo de imponerle mano y hablarle al cáncer. No tengas miedo de imponerle manos y hablarle a la diabetes. No tengas miedo de hablarle al brujo y decirle que venga a los pies de Cristo. No tengas miedo de ir al hospital y hablarle al que está cautivo. Qué triste es cuando yo veo evangélicos, hermanos, con sus Biblias bien rasgadas. Ya no tienen brillo, rasgaditas. Y entre más viejas, más las muestran para decir que conocen la palabra. Y están dispuestos a echarse un tirito espiritual de conocimiento con cualquiera otro que no, la palabra no dice que el versículo dice, y te empiezan a recitar toda la Biblia. Y si le preguntas cuándo has traído un alma con todo ese conocimiento que tienes a los pies de Cristo, tienen años que dejaron de hacerlo. Tienen años que dejaron de hacer el verdadero ayuno que el Señor nos mandó a hacer. Que repartiéramos nuestro pan con el cautivo, con el hambriento. Que al forastero lo cobijáramos en casa. No que anduviéramos contendiendo con su palabra. No que anduviéramos levantándonos de conocimientos. Hay gente que me dice, es que hay un predicador que conoce la Biblia al derecho y al revés. Y sabe puntos y comas. Y le digo, ¿y de qué les sirve? ¿De qué les sirve saber toda la Biblia, iglesia? Si no está dando fruto. ¿De qué te sirve tener un arma tan poderosa y estarla solamente lustrando si no estás arrebatando almas al diablo? Este es un mensaje a la conciencia. Es un mensaje al arrepentimiento. Es un mensaje al verdadero evangelio de Cristo. Yo siempre te he dicho, me encantaría predicarte que Cristo te va a bendecir y te va a dar y te va a ensanchar y que te va a dar en abundancia. Todo eso viene, pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Y te digo una cosa, no te tengo que decir el otro, porque lo demás vendrá por añadidura. Yo les pido a cada uno de ustedes, ya no pierdan el tiempo. Dolores, fuiste llamada para dar fruto. No importa lo que la gente piense de ti. Fuiste llamada para dar fruto y fruto en abundancia. De María Magdalena salieron 7 demonios inmundos. Y se convirtió en una apasionada de Dios. ¿Dónde están todos esos hombres de la Biblia? ¿Dónde están? No, es que esa es la chamba del pastor. Dios te llamó a ser pastor, hermano, hermana. Eres pastor de tu propia iglesia, que es tu propia casa. Y de muchas ovejitas que Dios puede poner en tus manos. No tienes que estar enfrente de una congregación para ser un pastor. Ya eres un pastor. Ya eres un rey y un sacerdote por medio de Cristo Jesús. Eres un rey y eres un sacerdote. Por medio de Cristo Jesús eres un embajador de su reino. Por medio de Cristo Jesús. ¿Qué te impide, iglesia? Niños, la iglesia de mañana no es la iglesia de los niños, la iglesia de hoy es la iglesia de los niños. La iglesia de Cristo es hoy. No esperen a mañana, no esperen. Empiecen a dar fruto desde ahora.
Háblenle. Aunque los que hay en las iglesias, hablen de Dios. Hablen de Dios. Prediquen el evangelio. Hablen de Dios. Dios tuvo que levantar un David, porque los guerreros que mandó, y cuando el gigante empezó a murmurarles y a decirle mentiras, tuvieron miedo, y tuvo que levantar un chamaco para mostrarles que no era con el poder de su conocimiento, que era con el poder de su Santo Espíritu. Dios te puso a predicar, Yanko, para mostrarnos que no era a través de nuestro conocimiento, porque muchos sabemos Biblia y ninguno predicamos como Dios predicó a través de ti. Dios nos mandó a ser ministros de un nuevo pacto, del Espíritu, no de la letra. No se trata de cuántos evangélicos conozcas. Se trata de cuánta gente está estrellando los pies de Cristo, hermano. Te digo algo, aunque no vengan a tu iglesia. No se trata, es una sola iglesia, la iglesia de Cristo, donde sea que esté. Pero acerca las almas a Dios. Yo no le hablo a este porque no va a ir a mi iglesia. No, no es tu iglesia. La iglesia le pertenece a papá, esta solamente es una sucursalita. Como hay más sucursales. Pero estamos trabajando para el mismo rey. Estamos estableciendo el mismo reino. Sea un reclutador. Sea un reclutador de guerreros. Sea un formador de líderes. Abre tu casa como casa de luz. Ven y dile a tu pastor, pastor, quiero abrir mi casa como casa de luz. Quiero que mi casa se convierta en un Betel. Dios me decía, el 12 del 12 del 11, a través de un apóstol. Yo no entendía lo que Dios me decía. Y me decía, después está hablando con Dios, y cuando la presencia de Dios cayó allá atrás, y se levanta, porque hubo bastante fuego, el Espíritu Santo, y se levanta y me dice, Giovanni, hoy, y le hace así, 12 del 12 del 12, establezco un gobierno contigo, y edificarás casa en mi nombre. En ese entonces era solamente un empresario. Yo no entendía lo que Dios me estaba diciendo. Ahora que Dios me permite dar esto, al momento que Dios me estaba diciendo, hoy establezco un gobierno contigo, porque esta iglesia nació un año después. Aunque la palabra se me dio el 12 del 12 del 11, Dios me está hablando a través de ese apóstol de un año después. Hoy 12 del 12 del 12, porque fue el 12 del 12 del 12 que esta iglesia se fundó. 12, número de gobierno. 12 apóstoles. 12 meses del año. 12. Todo es 12. No se preocupe. Y me decía el Señor, hoy establezco un gobierno contigo. ¿Sabe lo que el Señor estaba diciendo? Hoy establezco un reino en este lugar. Y me decía, edifícame casa, porque este lugar será llamado Betel. Que tu casa, hermano mío, sea un Betel. Casa de Dios, puerta del cielo. Que tu casa sea un Betel, donde el reino de Dios sea el único que more y reine. Que en tu casa los estatutos de tu Dios se cumplan. Mujer, si no te sometes a la autoridad que Dios te ha puesto, que es tu marido, no estás en el reino de Dios. Marido, si has perdido tu autoridad como Acab lo hizo con Jezabel, no estás en el reino de Dios. Ministro, si no te sometes a tu pastor, a tu apóstol, o a quien Dios te haya puesto como cabeza, no estás en el reino de Dios. Si no respetas las autoridades puestas por el hombre allá afuera, puestas por Dios, perdón, en el hombre allá afuera, no estás en el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Quita de ti dos cosas: soberbia, desobediencia, rebeldía. Soberbia,
desobediencia, rebeldía. 3. Soberbia, desobediencia, rebeldía. Dile a tu Dios. Dios me hablaba que te diera el mensaje empezando el primer día. Becerro de oro. Quiero adelgazar, Señor, este 2015 voy a adelgazar. Este 2015 me pinto el cabello. Este 2015 me pongo más papi y más mami. La envoltura por fuera. Lo de adentro podrido. Dile al Señor, quítame la soberbia, la desobediencia y la rebeldía. Y permíteme, Padre, que se haga tu voluntad, como en el cielo, dentro de mi corazón. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar